Vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar con el capítulo 7, ¿bien? Que es el capítulo de apoyo, también conocido como soporte, ¿bien? Bueno, continuemos. En el 7 encontramos, como les decía, el tema de recursos y en el 7.1.1 las generalidades. Dice, la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión. Entonces, ojo que allí la norma nos está diciendo varios momentos, ¿verdad? El establecimiento, que es como la planeación del sistema, la implementación, que es ya llevar toda esa planeación a la práctica, ponerlo en funcionamiento, el mantenimiento del sistema, diría yo que de las fases o las etapas más complejas, ¿verdad? Mantener ese sistema en el tiempo y mejorar el sistema, ¿bien? Entonces, ojo que no solamente es establecerlo e implementarlo, hay que mantenerlo y hay que mejorarlo. ¿Quién es responsable de esto? La alta dirección, que toma las decisiones y asigna los recursos. Vamos a ver, la organización debe considerar A, las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes. ¿Qué recursos tenemos y cuáles nos hacen falta? B, ¿qué se necesita obtener de los proveedores externos? Bien. Bueno. ¿Y cómo hacerlo? Entonces viene el interrogante. Este numeral 7.1 es como muy teórico, ¿cierto? Es muy teórico. Vamos entonces a solucionar ese interrogante. Para ello, les he traído unos apartes de la norma ISO 9002, versión 2017, que es una guía de implementación de la norma ISO 9001. Vamos a ver qué nos dice esa guía en el requisito 711, generalidades. Al determinar los recursos que es necesario proporcionar, la organización debería considerar las capacidades actuales de sus recursos internos, por ejemplo, personas, capacidad de los equipos, conocimiento organizacional y cualquier posible restricción, por ejemplo, presupuesto, número de recursos, los plazos o el calendario, las fechas para llevar a cabo las diferentes actividades. Bien. Durante la determinación de los recursos, la organización puede considerar un análisis de costos frente a los beneficios para la provisión de estos recursos, usando el pensamiento basado en riesgos. Entonces, de acuerdo al pensamiento basado en riesgos que acabamos de ver en el capítulo 6, también puede hacerse un análisis de costos-beneficios, ¿bien? Para la provisión de recursos. Debería tomarse entonces una decisión sobre los recursos necesarios, incluyendo aquellos contratados externamente y las acciones necesarias tomadas para asegurarse de que se proporcionan los recursos necesarios. Esto aplica a los apartados 711 a 716 de la norma ISO 9001, recursos que vamos a desarrollar a continuación. Bien, por otro lado, también les he querido traer una parte de la norma ISO 9004, versión 2018. Esta norma son directrices para lograr el éxito sostenido de un sistema de gestión. En su capítulo 9, gestión de los recursos, nos dice lo siguiente. Los recursos apoyan la operación de todos los procesos de la organización y son críticos para asegurar el desempeño eficaz y eficiente y su éxito sostenido. La organización debería determinar y gestionar los recursos necesarios para el logro de sus objetivos, teniendo en cuenta los riesgos y oportunidades asociados y sus efectos potenciales. Los ejemplos de recursos clave incluyen, vamos a ver cuáles son esos recursos que nos habla la norma ISO 9001.
los recursos financieros, el capital, la liquidez, los recursos económicos, ¿verdad? Las personas con sus competencias, la experiencia, la educación, la formación que tienen para desarrollar las diferentes actividades. El conocimiento de la organización, otro requisito que estaremos desarrollando el día de hoy, ¿cierto? Más adelante lo estaremos conversando. La tecnología, tanto el hardware como el software que tenemos disponible. La infraestructura, como el equipo, las instalaciones, la energía y los servicios asociados. Entiéndase como la energía, el agua, el servicio de acueducto o el agua, el alcantarillado, el gas en ocasiones, el gas propano, las líneas telefónicas, el internet, radios de comunicación, inclusive en ocasiones, ¿verdad? Todo eso estaría incluido en la infraestructura. El ambiente para los procesos de la organización, un requisito que estaremos desarrollando el día de hoy, que está relacionado con la seguridad y salud en el trabajo necesaria para garantizar la seguridad de los colaboradores y que de esta manera se impacten positivamente en la realización de productos o prestación de servicios. Los materiales necesarios para la provisión de los productos y servicios, entiéndase como las materias primas o los recursos que se necesitan. La información, cada vez más importante en nuestras organizaciones, cada vez más dependemos de esa información que está disponible en los computadores, en la nube, ¿cierto? En la red de la organización, en los servidores. Los recursos proporcionados de forma externa, incluyendo filiales, asociaciones y alianzas. Los recursos naturales para muchas organizaciones dependen y necesitan los recursos naturales, ¿verdad? La organización debería implementar el control suficiente sobre sus procesos para lograr el uso eficaz y eficiente de sus recursos. Dependiendo de la naturaleza y la complejidad de la organización, algunos de los recursos tendrán impactos diferentes en el éxito sostenido de la organización. Para nadie es un secreto que si se gestionan adecuadamente estos recursos que acabamos de mencionar, pues las organizaciones cada vez van a ser mucho más exitosas, mucho más eficientes, mucho más productivas, ¿cierto? Al considerar las actividades futuras, la organización debería tener en cuenta la accesibilidad y la adecuación de los recursos, incluyendo los recursos proporcionados externamente. Estos también pueden ser proporcionados por proveedores externos. La organización debería evaluar de manera frecuente el uso que hace de los recursos para determinar oportunidades para mejorar su uso, optimizar los procesos e implementar nuevas tecnologías para reducir los riesgos. 7.1.2. Personas. Vamos a hablar entonces de esos recursos, de las personas. Vamos a ver qué dice la norma. La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para, miren, determinar y proporcionar ese recurso humano, las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad, para la operación y control de sus procesos. ¿Bien? Bueno, ¿cómo hacerlo entonces? Este requisito, igual que el anterior, un poco corto, pero amplio, ¿verdad? Se puede abrir y tiene un contexto bastante amplio a la hora de implementarlo en las organizaciones. Para ello, entonces, como les mencionaba, les he traído apartes de la norma ISO 9002, que es una guía de implementación de ISO 9001. ¿Qué nos dice esta norma en el requisito 7.1.2? Personas. Deberían tenerse en cuenta
la actual carga de trabajo y la competencia de las personas pertinentes para llevar a cabo funciones y roles en el sistema de gestión de la calidad. Por ejemplo, actividades operacionales, auditorías, inspecciones, ensayos, investigación de quejas. Al determinar las personas necesarias, la organización debería usar el pensamiento basado en riesgos y tener en cuenta las responsabilidades y autoridades que se han designado para procesos específicos. Ojo que aquí estamos hablando de las personas que necesitamos para el sistema de gestión de la calidad, pero no es nada más que las personas que se necesitan para el funcionamiento adecuado y óptimo de la organización, ¿bien? Porque el sistema no se puede ver como algo aparte o algo adicional a la organización. Estamos hablando de qué, de que son un todo, son el mismo sistema, la misma organización, ¿bien? La organización podría decidir reclutar a personas adicionales o usar a un proveedor externo, en cuyo caso la organización debería considerar factores como la necesidad de formación adicional del personal, el establecimiento de acuerdos de nivel de servicio o auditorías a proveedores de servicio para asegurarse de que se consigue el desempeño necesario. Bien. De pronto preguntas del requisito 712 de personas. Recuerden, háganoslo saber a través del chat. 713, infraestructura. Bien. Bueno, vamos a revisar el chat por acá. ¿Todo claro? Perfecto. Gracias, Dagoberto y Erika. Muchas gracias. Infraestructura. ¿Qué dice la norma ISO 9001 del requisito de infraestructura? La organización deberá determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. Dice, la infraestructura puede incluir edificios y servicios asociados. Recordemos que en los servicios asociados están el agua, la energía, el alcantarillado, el internet, las redes telefónicas, radioteléfono en ocasiones, ¿sí? El gas cuando se necesita, bien, todos los servicios que se necesitan para la elaboración del producto o la prestación del servicio. Equipos, incluyendo tanto el hardware como el software. Bien, todo equipos de cómputo y sus sistemas informáticos que se necesitan para la utilización en los diferentes procesos. Recursos de transporte cuando aplica, por ejemplo, en un hospital o en una clínica. Recurso de transporte como la ambulancia, ¿verdad? Que se necesita para transportar los pacientes o los usuarios. Entonces, en ese caso se necesita. Cuando la empresa es de logística, que tiene camiones para poder distribuir los diferentes productos, pues allí se requiere el recurso de transporte. Bien. Y tecnologías de la información y de la comunicación que se requieran para la elaboración o la prestación de los servicios. Recordemos, y se los he resaltado, que es determinarlos, o sea, como presupuestarlos, pero proporcionarlos, o sea, adquirirlos y darles un mantenimiento. Entonces, allí en este requisito de infraestructura podemos encontrarnos con programas de mantenimiento tanto preventivos como correctivos para esta infraestructura. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo darle cumplimiento a este requisito de infraestructura? Bien, les he traído nuevamente una parte de ISO 9002, que es una guía para la implementación de ISO 9001, y en su requisito 713 de infraestructura dice lo siguiente: la intención de este requisito es asegurar que la organización tiene las instalaciones, equipos y servicios necesarios para proporcionar regularmente a sus clientes productos y servicios conformes de manera sistemática, o sea, repetida en el tiempo, ininterrumpidamente.
Las acciones de determinar, proporcionar y mantener se refieren a tres actividades diferentes que podrían desempeñar los distintos procesos o funciones de la organización. Miren que aquí nos volvimos a encontrar lo que les había subrayado en el 713 de ISO 9001. Determinar, proporcionar y mantener. Por ejemplo, los responsables de un proceso particular podrían determinar requisitos específicos de infraestructura. El proceso de compras, adquirirla y proporcionar la infraestructura. Y será necesario establecer actividades para mantenerla, como mantenimiento de equipos, servicio de limpieza o actualizaciones tecnológicas de la información, ensayos periódicos de los sistemas de información y de comunicaciones, o inspecciones periódicas de las instalaciones y equipos. Bien, entonces recordemos que el determinar, proporcionar y mantener son momentos diferentes que se pueden hacer inclusive por procesos diferentes, bien, y se debe llevar a cabo de manera planificada. Eso es importante que lo tengan en cuenta. La infraestructura puede tener un efecto crítico en la consecución de la conformidad de productos y servicios. Se requiere que la organización determine la infraestructura necesaria para la operación eficaz de sus procesos y para lograr sus resultados previstos. Proporcione y mantenga la infraestructura necesaria. Bien. Al determinar la infraestructura necesaria, la organización debería tener en cuenta las instalaciones, equipos, programas informáticos, servicios y o transporte, entre otros. Recordemos que la infraestructura es amplia, necesarios para proporcionar productos y servicios conformes. Ojo, no se vaya a perder en ningún momento, ni cuando esté implementando el sistema de gestión, ni cuando lo esté auditando. Es la infraestructura que se necesita para garantizar productos y servicios conformes. Bien, las necesidades de infraestructura pueden variar dependiendo del tipo de productos y servicios proporcionados por la organización. Para procesos tradicionales de fabricación y montaje, la infraestructura puede incluir instalaciones para la fabricación, empaquetado, distribución, transporte y sistemas de tecnología de las comunicaciones. En organizaciones de servicios, la infraestructura puede implicar sistemas de tecnología de la información o los espacios de trabajo u oficinas, por ejemplo, en la prestación de servicios de salud o servicios de consultoría, los sistemas para compra o banca en línea o las oficinas generales donde están las áreas administrativas. Entonces recordemos, esto va a depender si nosotros elaboramos productos o prestamos servicios. Entonces la infraestructura va a variar. Otros ejemplos de infraestructura incluyen equipo de protección para evitar la contaminación en una empresa embotelladora. Entonces, toda la infraestructura que debe de existir para que en una empresa que fabrica, por ejemplo, refrescos o gaseosas, pues no vaya a haber contaminación del producto. Aire acondicionado y ambiente de sala limpia apropiados en un hospital, por ejemplo, en una UCI, en urgencias, en consulta externa, en hospitalización. Aire acondicionado para mantener una temperatura deseada, ¿verdad? Una sala limpia. Tecnología de la información y la comunicación para procesar transacciones de tarjetas de crédito de los clientes, por ejemplo, toda la plataforma tecnológica que debe existir para poder llevar a cabo esas actividades. Recursos para gestionar el nivel de ruido en una fábrica, que los operadores puedan escuchar los sonidos de proceso necesarios para el seguimiento del proceso también. Entonces, que haya un nivel de ruido bajo u óptimo para que se le pueda hacer seguimiento al proceso. Recordemos, tiene una infinidad de facetas o de perspectivas, porque esto va a depender del objeto, de lo que realiza su organización, si elabora productos, si presta servicios y cuál es su naturaleza.
Bueno, 714, ambiente para la operación de los procesos. Bien. Este requisito establece que la organización deberá determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. Dice la nota, un ambiente adecuado puede ser una combinación de factores humanos y físicos, tales como sociales, por ejemplo, no discriminación, un ambiente tranquilo, libre de conflictos, que no haya un bullying, que no haya el acoso laboral. Psicológicos, por ejemplo, reducción del estrés, prevención del síndrome de agotamiento, cuidado de emociones. Físicos, por ejemplo, temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación del aire, higiene, ruido, ¿verdad? Eso dependiendo también, nuevamente, de el producto o del servicio que preste la organización o su empresa. Estos factores pueden diferir sustancialmente dependiendo de los productos y servicios suministrados, que era lo que les estaba mencionando. ¿Cómo hacer y cómo darle cumplimiento al requisito 714, ambiente para la operación de los procesos? Nuevamente les he traído una parte de la ISO 9002 que nos establece para el ambiente para la operación de los procesos en su requisito 714 lo siguiente. Al determinar el ambiente para la operación de los procesos, deberían tenerse en cuenta las entradas de las partes interesadas. Recordemos, fue algo que vimos en el requisito 4.2, necesidades y expectativas de las partes interesadas. Por ejemplo, una autoridad reguladora podría haber establecido requisitos específicos para la limpieza del entorno de trabajo a fin de evitar la contaminación, como es el caso de las empresas de alimentos, productoras de alimentos, ¿verdad? Que deben cumplir unos requisitos de limpieza para evitar contaminación, o como es el caso también de los hospitales o el servicio de salud. Los requisitos para el ambiente del proceso pueden variar mucho dependiendo del tipo de producto y servicio suministrado. Nuevamente la norma nos hace relación en algo que les he recalcado en varios momentos y es esto va a depender de su producto o de su servicio. En algunos casos, el ambiente del proceso solo necesita tratar cuestiones físicas como la temperatura, iluminación, higiene, ventilación, ruido, entre otros. En otras circunstancias, cuestiones físicas como la limpieza puede ser un factor crítico, por ejemplo, en la fabricación de circuitos para ordenadores que se requiere entornos de sala limpia. Bien, entonces eso va a depender, en unos serán más sociales, si es por ejemplo servicios, prestación de servicios, ¿verdad? Entonces podrían ser temas más como sociales, el tema del bullying, el acoso laboral, ¿cierto? Pero en el tema de elaboración de productos, ya entonces podría venir más el tema de la iluminación, la temperatura, el ruido y demás. En algunos casos, los factores humanos pueden ser críticos en el proceso y por tanto deberían tener en cuenta al determinar el ambiente para la operación de los procesos, por ejemplo, evitando altas cargas de trabajo y estrés para prevenir errores potenciales, agotamiento psíquico o acoso laboral. Esto cuando se atiende público o cuando se atienden clientes, bien, por ejemplo, el caso de un banco o cuando son empresas de prestación de servicios, bien. Para los empleados y proporcionando información, por ejemplo, sobre los tiempos de espera para las áreas de servicio para los clientes, bien. Pues miren que se aborda el ambiente tanto para clientes como para empleados, dependiendo la naturaleza, bien. Otros factores
También pueden necesitar consideración como las cuestiones sociales y psicológicas, por ejemplo, factores humanos como fomentar un ambiente de aprendizaje en una institución de enseñanza preescolar, mantener un servicio de mediación en un ambiente adecuado a fin de evitar los enfrentamientos, el bullying, las peleas, los conflictos, permitir suficiente tiempo de descanso para prevenir accidentes, por ejemplo, limitando el número de horas de vuelo de los pilotos o limitando las horas de conducción de aquellos implicados en proporcionar servicios de transporte y distribución, ¿sí ven? Entonces miren cómo el ambiente para la operación de los procesos se ajusta de acuerdo a las necesidades y a la razón de ser de cada organización, ¿bien? No se pretende que para cumplir con los requisitos del apartado 714 de la norma ISO 9001-2015 se implemente formalmente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o un sistema de gestión ambiental. O sea, lo que la norma nos está queriendo decir allí no es que la norma esté buscando que se implemente un sistema de seguridad y salud o un sistema de gestión ambiental, a menos que sean apropiados, ¿bien? Pero hay que hacer allí como el paréntesis y mencionar que y es conocido por ustedes que cada vez más, de acuerdo a reglamentaciones en los países y a directrices de la Organización Internacional del Trabajo, cada vez más cogen más fuerza los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y cada vez más en los países se vuelve esto un requisito normativo. También lo invito a que por favor por el chat me escriba desde qué país, ¿cierto? Nos acompaña y si en su país el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es un requisito de ley establecido por el Congreso de la República, ¿cierto? Entonces, escríbame allí, por favor, también en el chat. Y cuando esto se vuelve un requisito de ley, pues obviamente la ley nos ayudaría a cumplir ampliamente este requisito de ambiente para la operación de los procesos. Una vez terminado el ambiente para la operación de los procesos, debería mantenerse y controlarse adecuadamente como sea necesario. Bien, entonces recordemos, son esas condiciones sociales, esos temas físicos, ergonómicos, mecánicos, bien, químicos, de estrés, de acoso laboral, que deben gestionarse para que se lleve a cabo una adecuada prestación de los servicios o elaboración de productos. Bien, por el momento tenemos alguna pregunta, alguna inquietud, ¿sí? Si usted me puede escribir, por favor, lo que les pregunté, también sería interesante que usted... Ah, miren, allí nos está escribiendo Carla. Muchas gracias. En Perú sí, tenemos una ley que es la 29783, por ejemplo, que se vuelve reglamentario, Carla, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para todas las empresas, me imagino, ¿verdad? En Perú. Muchas gracias, Carla. Por favor, los invito, si es de su conocimiento, a que me escriban el chat si la seguridad y salud en el trabajo es un requisito normativo establecido en una ley en su país. Lo invito a que lo haga por el chat. No necesita colocarme el nombre o el número de la ley si no lo conoce. Simplemente compártanos si es algo reglamentado en su país. Muchas gracias, Carla. Bien, seguimos entonces. ¿Tienen de pronto dudas, inquietudes, preguntas hasta el momento? ¿Me escuchan bien? Dagoberto. Bien, Dagoberto ya me escribió que viene. Efraín, Jordan, ok. Allison, Carla ya nos escribió. Cleidimar, Luis Concepción, Alexis. Bien, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Código del trabajo en Ecuador. Muchas gracias, Efraín. Entonces, allá también, por ejemplo. Entonces, como les decía, esa reglamentación de su país, ¿sí?
ayuda a ¿qué? A darle cumplimiento a la operación de los procesos, ¿sí? Ya ustedes tienen claro que a qué hace énfasis este ambiente para la operación de los procesos. Muchas gracias, Efraín. Bueno, entonces continuamos. Por aquí otra personita nos escribió, vamos a ver. Decreto 2393. Muchas gracias, en Ecuador. Perfecto. Bueno, entonces seguimos con el tema de 715, recursos de seguimiento y medición. Bien, vamos a ver qué nos trae este requisito. Buenas tardes para Ángel Gabriel, desde Honduras nos está saludando. Bienvenido. Bueno, vamos entonces a ver qué dice 715. La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos. La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas. Entonces, lo que busca este literal, perdón, es que los equipos de medición que se van a utilizar para hacer el seguimiento y la medición, ¿sí? Sí son los apropiados, sí son los que se requieren. Este numeral, este requisito es bastante técnico, tiene que ver con equipos de metrología, con equipos de medición, ¿sí? Que vamos a estar conociendo y desarrollando a lo largo de este requisito. Entonces, lo que dice este literal A es que se utilicen los que son apropiados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les he querido traer un termómetro digital, ¿sí? Que está muy de moda, ¿cierto? Por esta situación que estamos enfrentando, y es que se utiliza un termómetro que es el adecuado, ¿verdad? Para hacer un seguimiento y medición de la temperatura de pacientes o de clientes en un establecimiento. B, se mantiene para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito. ¿Se mantiene qué? Pues se mantiene el equipo, ¿verdad? Que se le hace un mantenimiento tanto correctivo como preventivo, ¿cierto? A ese equipo para asegurar de su idoneidad continua. La organización debe conservar la información documentada. Recordemos que cuando hablamos de conservar información documentada, estamos hablando de los registros, ¿bien? Como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito. Vamos a encontrar que en las lecciones, en la lección 7, les he dejado, allí en el requisito 7.1 de recursos, les he dejado una hoja de vida de un equipo que ustedes pueden utilizar para registrar, ¿cierto? Los diferentes mantenimientos, tanto correctivos como preventivos, y las calibraciones que se le van realizando a los equipos de seguimiento y medición. Generalmente cuando se tienen estos equipos que se utilizan en los procesos para determinar variables que influyen en la calidad del producto o del servicio, pues esos equipos tienen unas hojas de vida. Allí se consignan los mantenimientos preventivo y correctivo que les menciono, se guardan los certificados de calibración cuando aplica, se guardan también los manuales de uso de los equipos, ¿sí? Para conservar como toda esa información documentada. Bien, por aquí teníamos. Bien, por aquí Carla nos comparte algo. Con el ejemplo del termómetro digital debe ser idóneo y, como decía el responsable, debe estar capacitado para su uso.
ya que la temperatura varía de acuerdo a la zona en la que se evalúa. Perfecto, muchas gracias, Carla. Claro que sí. Eso vamos a estar viendo aquí a lo largo del requisito. Claro que sí. Las personas, como dice Carla, que manipulan el equipo de seguimiento y medición son personas que deben de ser competentes. Bien, yo les he traído un ejemplo de un termómetro, pero no se vayan a sesgar. No piensen que solo es el termómetro, porque es el equipo que estamos como percibiendo en estos momentos, ¿verdad? Pero los equipos de seguimiento y medición varían también dependiendo de la naturaleza de su organización. Creo que en la primera clase, si mi memoria no me falla, estoy casi seguro que en la introducción, cuando estuvimos en la parte introductoria y en el requisito 4.3, cuando definíamos el alcance, yo les mencionaba que en algunos momentos y dependiendo la naturaleza de cada organización, nos íbamos a encontrar con las exclusiones. ¿Qué eran exclusiones? Requisitos que de acuerdo a la naturaleza de su organización podían justificarse para ser excluidos. ¿Por qué? Porque no le aplicaban. Y yo le dije en su momento que cuando llegáramos a esos requisitos, yo le iba a mencionar, le iba a hacer como la advertencia o el asterisco allí. Este es uno de ellos, este es el primero, 715, recursos de seguimiento y medición, generalmente se excluye porque no en todas las organizaciones aplica, no en todas las organizaciones se utilizan estos equipos de seguimiento y medición. Bien, bueno, sigamos. 7152, trazabilidad de las mediciones. Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, ojo, o es considerado por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe. Entonces, ojo que la norma nos está diciendo, cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito porque está establecido en la ley, en una norma, ¿cierto? En un decreto, en una resolución, o porque la organización así lo consideró para garantizar calidad del producto o del servicio. Es, ojo, no en todos los momentos, ¿cierto? Aplica por lo que les menciono. No en todas las organizaciones utilizan equipos para determinar valores o magnitudes que influyen en la calidad del producto o del servicio. Cuando sí nos aplica, entonces el equipo de medición debe calibrarse o verificarse, son los conceptos que vamos a ver a continuación, o ambas, a intervalos especificados o antes de su utilización, contra patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales. Ya vamos a ver esos conceptos de calibración, de verificación, de patrón, de trazabilidad, ya los vamos a ver en unos minutos. Cuando no existan tales patrones, debe conservarse como información documentada, ¿bien? La base utilizada para la calibración o la verificación, ¿bien? Entonces, cuando no haya un patrón establecido nacionalmente, entonces debe registrarse, perdón, cuál es la base que se va a utilizar para la calibración o la verificación de su equipo. Generalmente cuando no existe ese patrón, ¿sí? Lo que se hace es que se adquieren dos equipos. Uno se deja como patrón para hacer la verificación y otro, ¿cierto? El segundo equipo es el que se utiliza para el día a día, para utilizarlo en el proceso. Bien, y se deja el registro de las verificaciones que se van haciendo. B, identificarse para determinar su estado. Bien, generalmente cuando se utilizan estos equipos de seguimiento y medición, estos equipos, como les decía, uno tienen su hoja de vida donde está el historial de mantenimientos, correctivos, preventivos, calibraciones y manuales de uso, y también el equipo en una parte visible se le ubica, se le pega un adhesivo
con su número de serie, con la fecha del último mantenimiento, ¿cierto? Para identificar el estado. C, protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de calibración y los posteriores resultados de la medición. O sea, cuando se utilizan estos equipos en los procesos, pues estos son equipos que son delicados, ¿cierto? Son costosos, ¿bien? Entonces, como lo decía Carla, primero debe de manipularse por personal competente, porque esto también puede llevar a desajustes o a que descalibre el equipo, que lo dejen caer, por ejemplo, que lo dejen en un lugar donde haya mucha humedad o temperaturas anormales, bien, que también pueden desajustar el equipo. Por lo tanto, habrá que protegerlo. La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario. Cuando nos damos cuenta que ese equipo que estamos utilizando de pronto está descalibrado, le faltaba el mantenimiento, se utilizó en el proceso de elaboración del producto, se identificó que se estaba utilizando un equipo, por ejemplo, descalibrado para tomar mediciones, y entonces en ese caso, ¿qué hace la organización? Eso lo vamos a estar abordando también en el requisito 8.7, control de las salidas no conformes. Bien. Bueno, entonces ahora viene el interrogante de cómo hacerlo, cómo implementar ese requisito que les acabo de compartir. Para ello es importante dejar y aclarar un concepto, es el concepto de medición. Esto es traído de la norma ISO 9000, recordemos, donde están los términos y las definiciones. La medición es el proceso para determinar un valor, ¿bien? Proceso para determinar un valor. Y les he traído el segundo concepto, que es proceso de medición, conjunto de operaciones que permiten determinar el valor de una magnitud. Entonces, volvemos al ejemplo del termómetro digital. Proceso para determinar un valor, cuando entonces te hacen el testeo de la temperatura y te determinan cuál es tu temperatura, 34 grados, 35 grados, ¿cierto? Ese es el proceso de medición, proceso para determinar un valor. Y el proceso de medición, conjunto de operaciones que permiten el valor de una magnitud, ¿cierto? Entonces, ¿quién opera ese termómetro? ¿En qué momento se hace, ¿cierto? ¿Cómo se opera esto? Entonces, allí es donde viene la capacitación del personal y tener el equipo adecuado. Bien, les voy a hablar entonces también en este momento del proceso de calibración, porque todo ese requisito nos lleva al tema de la calibración de equipos. Bien, entonces tenemos, regáleme un minuto por acá, yo hago uso de esta herramienta. Tenemos en nuestros procesos, recordemos, podemos tener un equipo de seguimiento y medición. Esto puede ser un termómetro, puede ser una pesa, puede ser una báscula, puede ser un termómetro, puede ser un termohigrómetro que se usa para la humedad y la temperatura. Podemos tener un manómetro, ¿cierto? Diferentes equipos que, ojo, recordemos, se utilizan para determinar una magnitud y esa magnitud es decisiva para el proceso de prestación del servicio o elaboración del producto. ¿Bien? No es cualquier equipo. Ojo, no es cualquier equipo. Entonces, tenemos un equipo. Bien, ese equipo está influenciado, ¿cierto? Por unas condiciones ambientales agresivas, abrasivas, ¿cierto? Temperatura, humedad, polvo, ¿cierto? Y un uso, y hay un uso también, se está utilizando frecuentemente. Esas condiciones ambientales sumadas al uso nos llevan a un tema que es de
inexactitud, ¿cierto? Nos lleva a que ese equipo puede que al determinado tiempo, al determinado uso, ya empiece a dar unos márgenes de inexactitud. Bien. Entonces, en ese orden de idea, esos equipos deben tener un control periódico, esos instrumentos de medición. Ese control periódico es el que se conoce como la calibración de los equipos. Bien. En esa calibración de los equipos, ¿sí? Vamos a detectar desviaciones. ¿Cómo? El instrumento a calibrar, o sea, ese equipo, lo vamos a comparar contra un patrón de referencia, ¿cierto? Ese patrón puede ser un patrón nacional o internacional, ¿bien? Para detectar las desviaciones. Ejemplo, vamos a suponer que tenemos un manómetro o tenemos una pesa, ¿bien? Entonces, ese manómetro o esa pesa o ese termómetro, cuando lo estamos calibrando, cuando estamos comparando los valores arrojados por el equipo contra el equipo patrón, pues entonces hacemos un rango de medición en el punto cero, valores intermedios y valor final. O sea que utilizamos ese equipo para mirar qué desviaciones da. Si la desviación cumple con las especificaciones, se confirma en el certificado. Si las desviaciones es excesiva, el instrumento debe ajustarse. Bien. Es importante aclarar también que el patrón debe estar calibrado contra patrones internacionales, ¿bien? Y esto se denomina trazabilidad, ¿bien? El patrón y la trazabilidad del equipo patrón que se utiliza es la que da la trazabilidad de su equipo, ¿bien? Es un tema técnico que he querido compartirles de una manera práctica y sencilla para que ustedes lo entiendan, pero esto es un tema técnico, ¿bien? Que debe de ser manejado por personal competente. Bueno, y aquí como que les he querido traer un gráfico para que ustedes también comprendan este proceso de calibración, ¿bien? Cómo funciona en una organización, ¿bien? Este equipo, este manómetro de aquí en la parte inferior derecha, este manómetro es su equipo, ¿bien? Cuando se utilizan estos equipos, recordemos, y esos equipos influyen en la calidad del producto o del servicio, esos equipos deben de ser calibrados. ¿Quién los calibra? Los laboratorios de metrología. Estos laboratorios deben acreditarse ante el Organismo Nacional de Acreditación de su país. En caso de Colombia, el Organismo Nacional de Acreditación, que es conocido como el ONAC. Los laboratorios se acreditan en una norma que es la norma ISO 17025 y se acreditan por cada variable que quieren calibrar. Bien. Y lo que hace el laboratorio, como les decía en el proceso de calibración, es que comparan las mediciones de su equipo contra las del equipo patrón en un punto inicial, puntos intermedios y punto final para determinar las desviaciones y dar el certificado de calibración o hacer los ajustes correspondientes. Producto de esa actividad de calibración de equipos, pues el laboratorio entrega un certificado de calibración y este certificado de calibración es el que les comento que debe guardarse en la hoja de vida del equipo. Bien. Conocimientos de la organización 716, conocimientos de la organización. La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición
en la medida de que sea necesario, o sea, dependiendo el proceso y dependiendo la persona a qué proceso corresponda, pues asimismo se le compartirá el conocimiento. Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas. Nota 1. Los conocimientos de la organización son conocimientos específicos que la organización adquiere generalmente con la experiencia. Es información que se utiliza y se comparte para lograr los objetivos de la organización. Estos conocimientos de la organización se conocen en administración como el know-how, el buen nombre o el saber hacer. Nota 2. Los conocimientos de la organización pueden basarse en fuentes internas, por ejemplo, propiedad intelectual, conocimientos adquiridos con la experiencia, lecciones aprendidas de los fracasos y de los proyectos de éxito, capturar y compartir conocimientos y experiencia no documentados, los resultados de las mejoras en los procesos, productos y servicios, y también por fuentes externas, por ejemplo, normas, la academia, conferencias, conocimientos provenientes de clientes o proveedores externos. Bien. Bien, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo implementar este requisito de gestión del conocimiento? Bien, yo les he traído una gráfica que trata de resumir. Este tema también es bastante amplio, gestión del conocimiento. Es como si en la organización se implementara una universidad al interior de la empresa o una escuela o una academia que busca que el conocimiento esté disponible, se actualice y esté al servicio de la organización. Porque sucede que en las empresas la experiencia y el conocimiento en muchas ocasiones va quedando como en la cabeza de sus trabajadores. Y cuando estos se van, pues se llevan la información, se llevan el conocimiento, esto lleva a que se cometan errores, se interrumpan los servicios, se afecte la satisfacción del cliente. Entonces lo que la norma busca y se quiere es que perdure el conocimiento al servicio de la organización. Bien. Bueno, ¿qué se les ha propuesto como en esta metodología? Se puede tener una biblioteca, ¿cierto? Puede existir por proceso o una biblioteca general para toda la organización. Esta biblioteca puede ser física o electrónica. Recordemos, esto va a depender de los recursos con que cuente nuestra empresa. Los colaboradores, ¿cierto? Que asisten a foros, a talleres, a conferencias, a diplomados, a cursos, ¿cierto? Cuando asisten a estos eventos, pues la organización generalmente a veces o les ha facilitado el tiempo o les ha patrocinado la asistencia. En ese orden de ideas, pues ellos deberán realizar una presentación que se realizará para los demás compañeros y también quedará disponible en la biblioteca. Esa presentación se puede grabar como un video o como un audio, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para que sea mucho más fácil de transmitir ese conocimiento. Se puede establecer en el programa de capacitación de la empresa una rutina de cursos que incluya estos diferentes temas. Recordemos que los temas de los cursos deben estar relacionados con las habilidades o los conocimientos que requerimos que las personas desarrollen en cada proceso. Esta rutina de cursos puede, como les decía, hacer parte del plan de educación o de formación de la empresa. Bien. Bueno, estas son como las etapas que les he querido proponer de gestión del conocimiento. Es una forma práctica de desarrollarlo al interior de cada compañía.
¿sí? Recordemos que dependiendo los recursos con que cuente cada empresa, cada organización, pues este sistema será mucho más robusto, mucho más estructurado. Conozco organizaciones que, como les comentaba, tienen universidades al interior de las empresas, ¿cierto? Entonces ellos saben por cada cargo, por cada proceso, qué competencias necesita desarrollar, ¿sí? Los colaboradores, y es la empresa la que le enseña a los colaboradores, y ese conocimiento permanece y pertenece a la organización, que es lo que busca la norma. Bien, bueno, ¿tienen de pronto alguna pregunta, alguna inquietud? Háganmelo saber por el chat. Bueno, no hay comentarios, entonces seguimos. 7.2, competencia. Bueno. La organización debe, vamos a ver qué dice referente a la competencia, determinar la competencia necesaria de las personas que realizan bajo su control un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad. O que aquí aparece una palabrita importante, bajo su control. No necesariamente tienen que ser empleados directos, pueden ser contratistas, proveedores, ¿cierto? Diferentes modalidades de contratación que se dan en las empresas, pero están bajo el control. Entonces habrá que determinar la competencia. Asegurarse que estas personas sean competentes. ¿Qué incluye o cuál es el alcance de la competencia según la ISO 9001? Basándose en la educación. Allí es donde encontramos la educación primaria, la secundaria, la técnica, tecnológica, universidad, posgrado, maestría, ¿cierto? Diferentes niveles de la educación formal. Formación, los cursos, ¿cierto? Seminarios, talleres, por ejemplo, este curso que ustedes están desarrollando hace parte de la formación. O experiencia apropiadas, y la experiencia sí se gana con años de trabajo o años de ejecución de las actividades. Bien. C, cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Hay momentos, dependiendo sobre todo como de la maquinaria, de los equipos, del hardware, del software, ¿sí? De los procedimientos que se desarrollan al interior de las compañías, que esas competencias no se adquieren ni en la universidad, ni en un curso, ni con la experiencia, sino que se adquieren es al interior de la compañía porque ese software o ese equipo o esa tecnología no se maneja en otra parte o ese procedimiento. Entonces, a la organización debe entonces de generar la competencia para sus colaboradores, para sus empleados y evaluar la eficacia de las acciones tomadas, o sea, hacerles como una prueba, ¿sí? Yo recomiendo no utilizar pruebas exclusivamente escritas, sino también que se puedan evaluar en campo o prácticamente si el colaborador, el empleado, desarrolló la competencia, que haya como un tema mixto allí, porque a veces las organizaciones se dedican solo a hacer test de conocimiento, evaluaciones escritas, ¿bien? Y es bueno que se haga como esa mezcla entre escrito, pero también práctico, ¿bien? Bueno, y conservar la información documentada apropiada como evidencia de las competencias, o sea, de que las personas sí tienen las competencias. Generalmente ese conservar, recordemos, son registros y generalmente allí las organizaciones en sus departamentos, procesos o áreas de gestión humana, talento humano, recurso humano, pues almacenan, archivan, guardan allí las historias laborales o las hojas de vida, ¿sí? Donde está
archivado los certificados de la educación, de los cursos, de la experiencia de cada colaborador. Esos serían entonces los registros que me pide la norma ISO 9001 en requisito 7.2 en el literal D. Recordemos que cuando la norma nos habla de conservar la información documentada, esta información puede estar en diferentes formatos, puede estar física o puede ser electrónica. Bien. Bueno, las acciones aplicables, tenemos una nota, pueden incluir, por ejemplo, la formación, la tutoría o la reasignación de las personas empleadas actualmente o la contratación o subcontratación de personas competentes. Bien, bueno, compañeros, también allí les he dejado una herramienta que se denomina perfil de cargo. Allí se las he compartido, les he compartido varias herramientas, un programa de capacitación, una herramienta de perfil de cargo. Ahí les he dejado en este requisito varias herramientas para su uso. En el 7.2 van a encontrar que les he dejado como 3, 4 herramientas para que ustedes las chequen, las verifiquen, las revisen y puedan como utilizarlas. Bien, bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento por el chat. Revisen ese material, de verdad que va a ser de mucha utilidad para ustedes. Les queda allí y con esto pues pueden dar cumplimiento a ese requisito. Bueno, recuerden si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud, hágamelo saber por favor por medio del chat. Bien. 7.3, toma de conciencia. Dice, la organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de. Nuevamente, miren, realizan el trabajo bajo el control de la organización. Recuerden, ahí pueden ser contratistas, subcontratistas, cualquier modalidad de contratación que utilice su empresa, pero están bajo el control de la organización. Tomen conciencia de qué. La política de calidad. Todos tienen que ser conscientes de la política. Los objetivos de calidad pertinentes, o sea, los objetivos de calidad que se han definido para ese proceso, para el proceso donde desenvuelve o desarrolla o presta sus servicios esa persona. Bien. Su contribución a la eficacia del sistema de gestión, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño, o sea, cómo que esa persona tenga clara cómo contribuye, ¿sí? Y cómo impacta positivamente con sus acciones al sistema. Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema. Entonces, oiga, tenga en cuenta que si usted no cumple los procedimientos, si usted no lleva a cabo el proceso como ha sido planificado, pues usted va a generar insatisfacción en nuestros clientes y eso nos va a impactar, ¿cierto? O sea, que las personas sean conscientes de sus acciones, pero también de sus, cuando no hay, o inacciones también, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué más nos dice la norma. Encontramos entonces el cómo hacerlo, cómo le damos cumplimiento a este requisito. Y para ello les he traído una parte de ISO 9002, recordemos, una guía para implementar la ISO 9001. La toma de conciencia se consigue cuando las personas entienden sus responsabilidades y autoridades y la manera en que sus acciones contribuyen al logro de los objetivos de la calidad de la organización. Muchas organizaciones generan conciencia mediante la comunicación. Claro, podemos hacer uso de la comunicación para generar esa conciencia. Las personas que trabajan bajo el control de la organización pueden demostrar que son conscientes en las actividades del día a día, distinguiendo entre lo que es aceptable y lo que no, y tomando las acciones apropiadas cuando los procesos, productos y servicios no cumplen las especificaciones acordadas.
Miren que allí la norma inclusive no nos está diciendo que ellos se tienen que aprender de memoria los procedimientos, las políticas o los objetivos. Simplemente que esa persona distinga como entre lo que es aceptable o no entre cuando un producto o un servicio cumple las especificaciones. Estas personas deberían entender lo que implica la existencia de no conformidades en el sistema de gestión de la calidad. Por ejemplo, reprocesos, desechos, insatisfacción del cliente, implicaciones legales. Dependiendo de la naturaleza del trabajo que las personas desempeñan, las acciones para generar conciencia pueden variar. Bien, entonces las acciones van a variar, se harán talleres, se harán seminarios, capacitaciones, videos instructivos, charlas o briefing antes de comenzar cada turno de trabajo, ¿cierto? Información documentada como folletos, procedimientos, cartillas, ¿cierto? Entonces, esto varía dependiendo los recursos y también dependiendo de la población, ¿listo? ¿Por qué? Porque recordemos que las organizaciones tienen una población muy diferente. Hay niveles que son muy instruidos, muy capacitados, con acceso a educación, mientras otros niveles más inferiores pues no tienen o no han tenido esa posibilidad de formación o de instrucción. Entonces, los mecanismos de toma de conciencia deben ajustarse de acuerdo a su población trabajadora. La organización debería asegurarse de que las personas de la organización entienden la manera en que contribuyen a la eficacia del sistema de gestión de la calidad desempeñando procesos de trabajo que logran salidas conformes, que a su vez ayudan a la satisfacción del cliente. Recuerden algo que estábamos conversando, cómo sus acciones o inacciones influyen en la calidad de un producto y un servicio y por ende influyen en la satisfacción de los clientes. La organización puede generar conciencia de muchas maneras. ¿Cómo? Aclarando lo que se espera, por ejemplo, herramientas visuales como imágenes de productos y servicios aceptables o inaceptables, comunicando requisitos claros para los productos y servicios en instructivos, en guías, en protocolos, en manuales, en procedimientos, diseñando procesos para separar claramente las salidas no conformes, comunicando claramente la manera en la que se tratan las quejas y los pasos para escalarlas internamente en caso de salidas no conformes. La comunicación de todo tipo es importante para asegurar la toma de conciencia y puede incluir reuniones de revisión regulares, reuniones con clientes y proveedores externos, recopilación de la retroalimentación y asegurarse de que la retroalimentación se da a conocer a las personas pertinentes. Miren allí lo importante, no podemos generalizar la comunicación. La comunicación debe de ser específica, debe llegarle a cada colaborador, a cada empleado, a cada operario, la información que necesita para su proceso. Bien, ojo con generalizar tanto la información como generalizar canales de comunicación. Para unos grupos será y bastará con enviarles un correo electrónico. Para otros grupos habrá que hacer reuniones al comenzar la jornada laboral. Bien, preguntas, inquietudes, dudas. Este es como el momento de que ustedes nos escriban si todo es claro. Y si no, también les agradezco que en el chat nos coloquen que todo bien o ok o no. Bien, seguimos allí. ¿Me escuchan bien? ¿Todo es claro? ¿Me escuchan? Ok, bien. Muchas gracias. Perfecto. Seguimos entonces. Continuamos. Llegamos al requisito 7.4, comunicación.
Dice, la organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad que incluyan. Ojo que estas comunicaciones que nos dice el requisito 7.4, ¿sí? Son tanto internas como externas para la organización. Y dependiendo de su tamaño, estas comunicaciones se pueden hacer por toda la organización o por proceso. Bien, para una empresa o una compañía mediana o grande es recomendable que esta matriz que vamos a ver a continuación se haga por proceso, porque allí van a estar comunicaciones tanto internas como externas. Vamos a ver entonces el requisito 7.4 referente a la comunicación que nos dice que deben incluir estas comunicaciones. ¿Qué comunicar? O sea, ¿qué se va a comunicar? ¿Cuándo comunicar? El periodo, cada cuánto se comunica. ¿A quién se comunica? Bien, ¿a qué parte interesada? A los empleados, a los accionistas, a los líderes de proceso, a las entidades de control, a los clientes, a los usuarios, a los proveedores, ¿cierto? Entonces, ¿a quién comunicar? ¿Cómo comunicar? ¿Qué medio se va a utilizar? ¿Correo electrónico, un boletín informativo, una circular, un memorando, una notificación? ¿Y quién es el responsable de comunicar? Bien. ¿Cómo hacemos y cómo le damos cumplimiento a este requisito? Entonces, yo les he compartido una matriz de comunicaciones que contiene estos elementos. Recordemos, comunicaciones tanto internas como externas. Recordemos, dependiendo del tamaño de la organización, se hace una general o se hace por proceso. Y los elementos son qué se comunica, cuándo se comunica, a quién se le comunica, cómo se le comunica, o sea, el medio a utilizar y quién lo comunica. Esa matriz de comunicaciones la van a encontrar en la lección 7, en el requisito 7.4 de comunicación. Ya se encuentra disponible para que usted la descargue y haga uso de ella. De pronto tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieran mencionar. Estoy presto y atento a solucionarlas. Bien, llegamos al requisito 7.5, información documentada. 7.5.1 generalidades nos dice, el sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir la información documentada requerida por esta norma internacional, o sea, es en los momentos donde nos hemos encontrado o conservar la información documentada o mantener la información documentada. B, la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Esta información documentada es toda la información que decide determinar la organización, protocolos, manuales, instructivos, guías, formatos, bien, toda la que necesita la organización para asegurar la eficacia del sistema. Nota, la extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la calidad puede variar de una organización a otra debido a, recordemos, la documentación puede variar dependiendo de la organización. ¿Dependiendo de qué? Del tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios. La complejidad de los procesos y sus interacciones y la competencia de las personas. Habrán organizaciones donde la documentación se lleva física por la competencia del personal. Hay otra donde las otras organizaciones donde la documentación cada vez más se encuentra de forma digital o electrónica, en la nube, en los servidores, en la intranet. Bien. Eso depende de los recursos de la organización, pero también, como lo vemos en la nota, de la competencia del personal. Creación y actualización. Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado.
A, la identificación y descripción, por ejemplo, el título del documento, su fecha, el autor o número de referencia. B, el formato, por ejemplo, el idioma, la versión del software, gráficos y los medios de soporte, por ejemplo, papel, electrónico, ¿bien? Y C, la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. Bien, entonces, ¿quién revisa ese documento y quién lo aprueba? ¿Quiénes son los encargados? Ya vamos a desarrollar unas herramientas que nos van a permitir cumplir con este requisito. 753, control de la información documentada. 7531, la información documentada requerida por el Sistema de Gestión de la Calidad y por esta norma internacional se debe controlar para asegurarse de que esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite. O sea que la información se encuentre disponible donde se necesita y cuando se necesita. B, esté protegida adecuadamente, por ejemplo, contra la pérdida de la confidencialidad, que no se nos vayan a llevar la información de la organización o no se vaya a perder o a borrar de los servidores. Uso inadecuado o pérdida de la integridad. En la pérdida de integridad es que se le adicionen o se le quiten datos o información a la documentación. 7532. Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades según corresponda. Determinar la distribución, el acceso, la recuperación y el uso. Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad. C, control de cambios, por ejemplo, control de versión. D, conservación y disposición. La disposición es qué pasa con ese documento cuando cumple su vida útil. La información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad se debe identificar según sea apropiado y controlar. Esta documentación de origen externo es la normatividad, leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, normas técnicas que la organización ha determinado como necesaria para la operación de su sistema. La información documentada, conservada como evidencia de la conformidad, debe protegerse contra las modificaciones no intencionadas, o sea, esos registros que guardamos como evidencia deben protegerse para que no se vayan a realizar modificaciones o alteraciones. Bien. Nota, el acceso puede implicar una decisión en relación al permiso, solamente para consultar la información documentada, o al permiso y a la autoridad para consultar y modificar la información documentada. Entonces recordemos, cuando determinemos los permisos, pues dependiendo del nivel jerárquico, dependiendo el cargo, dependiendo el rol de la persona, pues esta persona podrá solo para consultarla o también tendrá para consultar y actualizar o modificar. Viene entonces nuestro interrogante de cómo hacerlo, cómo darle cumplimiento al requisito 7.5 de información documentada. Bien, para ello entonces les he traído la definición de documento. Documento es la información y el medio en el que está contenido. Bien. El documento aporta información para ejecutar actividades. Los documentos se actualizan, ¿sí? Y ejemplos de documentos, normas, especificaciones, planos, informes, procedimientos. Información documentada. Información que una organización tiene que controlar y mantener y el medio en que la contiene.
la información documentada. Recuerden, este medio en que la contienen puede ser un video, una foto, puede ser físico, puede ser electrónico. Registro, documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades realizadas. Otra definición importante dentro de información documentada, la definición de registro. Registro, aporta información sobre la ejecución de actividades. Los registros no se actualizan, se archivan, se consultan. El uso de los registros es documentar la trazabilidad de los diferentes eventos. Por ejemplo, en una historia clínica o en una historia laboral, se van registrando los sucesos que van surgiendo en este proceso. Bien, para ello, en este requisito 7.5, información documentada, les he dejado una serie de herramientas. La primera de ellas es el listado maestro de documentos. En este listado de maestro de documentos podemos encontrar si el documento es interno o externo. Si tiene un código, estos códigos se pueden determinar por cada organización puede determinarlo de acuerdo a sus gustos, a sus preferencias. Inclusive también en las herramientas metodológicas les he dejado el procedimiento de control de documentos, donde se establece cómo se pueden definir estos códigos. El nombre del documento, ¿sí? La versión puede empezar desde la versión 0 o desde la versión 1 o la versión 01 o 00 o 00. Eso es de acuerdo a las necesidades, solo es que usted lo establezca en su procedimiento de control de documentos. La fecha de vigencia es desde cuando se elaboró y empieza a regir ese documento. Bien, entonces la fecha de vigencia. ¿Cuántas copias de ese documento existen si el documento es físico? ¿Sí? O si se ha distribuido a través de correos electrónicos, ¿a qué personas? Esto para controlar y para poder hacer la actualización en caso de que surja. La ubicación del documento original, por ejemplo, en este caso están en la computadora del coordinador del sistema de gestión. ¿Y quién es el responsable de ese documento? En este caso, el coordinador del sistema de gestión. Es importante que este listado maestro de documentos se establezca también por cada proceso. Cada proceso debe tener su listado maestro de documentos. Como les digo, en las herramientas metodológicas se encuentran listado maestro de documentos y también procedimiento de control de documentos. Por otro lado, muy similar, encontramos el listado maestro, pero de registros. Aquí también categorizamos si es interno o externo. El código, el nombre del registro, la versión, el almacenamiento, si está magnético o si está físico, la ubicación, dónde está ese documento, dónde está ese registro. La recuperación es cómo llegamos a él, por ejemplo, por tipo de listado, por fecha, por número de ID, por un código. Bien, el tiempo de retención, cuánto tiempo se queda en nuestros archivos ese registro. Y la disposición final es qué sucede con ese registro una vez cumple el tiempo de retención. Se almacena, se elimina, se escanea, ¿qué va a suceder? Bien. También encuentran listado maestro de registros y procedimiento de control de registro. Lo encuentran en la herramienta metodológica. Listado maestro de control de documentos externos, esos documentos de origen externo que les mencionaba, también lo encuentran allí en las herramientas metodológicas. Nombre del documento, una guía, una norma, una ley, un decreto, una resolución, por quién fue emitido, la cantidad de documentos que tenemos, la fecha de la última actualización, quién es el responsable de verificar la actualización de ese documento, como el custodio, la ubicación, o sea, la ruta de acceso o en qué archivo o en qué estante o en qué archivador se encuentra ese documento y el acceso. Bien,
Recuerden, estos listados que estamos viendo también puede ajustarse en los conceptos, los nombres, las denominaciones, las columnas de acuerdo a sus necesidades. La distribución de documentos también la encuentran allí en las herramientas metodológicas, la identificación del documento, el nombre de documento, el número de copias, el cargo de la persona que le estamos entregando, su firma, la fecha en que le entregamos y si hay una especie de trueque donde se le recibe obsoleto, ¿sí? Por otro lado, tenemos la aprobación de documentos. Esto lo van a encontrar en el procedimiento de control de documentos. Se puede dar a conocer quién elaboró, revisó y aprobó. Generalmente se pone nombre, cargo y fecha. Puede usarse en la primera página del documento, a través del mismo o solo en la última. Se recomiendan firmas en una sola de las páginas. Les recomiendo que lo hagan al final. ¿Lo queremos hacer al inicio del documento? Maravilloso. No hay una norma o en ninguna parte dice si es al final, durante o al principio del documento. Usted lo establece como quiera y de acuerdo a sus necesidades. Les he traído 3 ejemplos. Puede ser elaborado, revisado y aprobado con nombre, cargo y fecha, que es como el más completo. Puede ser solo elaborado, revisado y aprobado con fecha, o puede ser elaborado, aprobado y fecha, ¿sí? Usted decide y establece si quiere quitarle, si quiere ponerle, usted lo hace de acuerdo a las necesidades. Esto también se establece en el procedimiento control de documentos y le he dejado allí un ejemplo. Relación de cambios. En este aparte se registra la información relacionada con los cambios efectuados al documento. Se recomienda que la descripción sea resumida y que si los cambios son demasiados pueda dar referencia al registro de aprobación de documentos. Esta relación de documentos, de cambios, perdón, debe existir por cada documento. Bien, entonces cada documento tiene que tener su relación de cambios para conocer cuál es el numeral que se le va modificando, cuál es la descripción del cambio y la fecha de aprobación del cambio. Bien, estos documentos pueden llevarse físicos o pueden llevarse electrónicos o pueden llevarse en un software. Recuerde, esto se ajusta a cada organización y a los recursos con que cuenta la empresa. Bien.